estamos juntos una vez más. Así lo ha permitido nuestro Dios y agradecemos este favor. Todo lo que hacemos, queridos, es porque Dios se le place que nosotros todavía estemos bajo su misericordia, bajo su amor. Y es el único que nos ha sostenido hasta este momento. Y podemos decir como el siervo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Nuestra preocupación es nuestra salvación, la ganancia de almas. Y eso sea así por siempre, queridos. Falta poco. Animémonos unos a otros, motivémonos. Cristo viene pronto. Sea nuestro estandarte frente a todo lo que podemos ver alrededor. Pero esto que no sea pánico ni zozobra, al contrario, alegría porque nuestro Rey viene. Y este reino que va a pasar pronto, queridos, no va a imperar sobre la promesa venidera de un reino eterno, un reino que no se corrompe con nada, un reino que va a permanecer por los siglos de los siglos. Vamos a estudiar la lección 21 para este sábado, también 21 de noviembre, la sirofenicia y la fe de los santos. Involucrémonos en estos asuntos celestiales y veamos el mensaje que tiene el Señor en esta lección. ¿Qué es lo que el Señor nos está llamando a hacer? Hoy un mensaje tan profundo para cada uno de nosotros, necesitados de su gracia y de su misericordia. Con mucho cariño también para las madres, los padres que luchamos día a día por nuestros hijos. Todos seamos bendecidos y persistamos en esta lucha que al final va a dar frutos buenos. Vamos a orar, queridos. Bendito Padre, Señor, henos aquí a tu pueblo, deseosos de que derrame, Señor, las fuentes vivas para poder aprender de ti. Seas tú, Señor, manifestado a través de tu palabra, quien en este momento nos hable, Padre Santo. Tómanos por enteramente tuyo, Señor. Disipa toda preocupación, todo problema, y sea tu palabra que impere, Señor, con toda la paz y la benevolencia, Señor, que podamos nosotros adquirir a través de ella. No nos desampares, Señor, en nuestros momentos de prueba. Consuela los corazones, Señor, que en estos momentos están quebrantados, afligidos. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, hasta el lugar más apartado de este mundo y más humilde. Sea tu bendición con ellos. Levanta a los enfermos de tu pueblo. Cúralos, Señor. Restaura su vida para seguir predicando de tu pronta venida. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Permítame expresar mi más sincero agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que semana a semana comparten conjuntamente con nosotros la bendita palabra de Dios. Hermanos y amigos, sean todos bienvenidos al estudio de la Biblia. Hoy trataremos una historia de una mujer que ha dejado un ejemplo de cómo actuar ante una prueba de fe. Y aquí también nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Qué pasa si el Señor nos pone a prueba? ¿Estamos listos para pasar este examen? Eso estudiaremos hoy. La historia de una madre sirofenicia que clama por ayuda a Dios, pero que es precisamente puesta a prueba. El título de la lección es La sirofenicia y la fe de los santos. El contenido de la lección tiene dos elementos interesantes que vamos a estudiar. El Evangelio a los gentiles, en la cual veremos cómo y quién inició el Evangelio a los gentiles. Y el punto número 2, o elemento 2, dice, la fe dada a los santos de los últimos días. ¿Cómo fue la fe de la mujer sirofenicia? ¿Y cómo será la fe de los santos en los últimos días? Presentado el contenido de la lección, vamos a iniciar el estudio para esta semana. La primera pregunta tiene como subtítulo el Evangelio a los gentiles. Y la pregunta dice, ¿de qué nacionalidad era la mujer sirofenicia? ¿Qué nos dice Pablo de los gentiles y de las mujeres? ¿Qué nos dice el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 22, primera parte? Una mujer cananea de ese vecindario vino a él.
Marcos capítulo 7, versículo 26, primera parte dice: la mujer era griega, sirofenicia de nacimiento. Colosenses capítulo 3, versículo 11 nos dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Y Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanos, yo te invito a observar el siguiente mapa. Aquí nosotros nos vamos a ilustrar mucho mejor. Tenemos dos versículos que nos presenta la Biblia. En uno nos habla de una mujer cananea. Eso está en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 22. Y en Marcos capítulo 7, versículo 26, nos habla de una mujer sirofenicia. Bien, Sirofenicia era un lugar que se ubicaba entre las regiones de Tiro y Sidón. Es en este lugar donde se asentaron los cananeos en su época. Ahora, la denominación Sirofenicia proviene de los lugares Siria y Fenicia. Ellos se ubicaban en la costa de Fenicia. Este término también se utilizaba para establecer una diferenciación entre los sirofenicios de los libio-fenicios, que también era una combinación de Libia y Fenicia. Ellos vivían en los alrededores de Cartago. Es por eso que Marcos ya no utiliza el término cananeo, sino que utiliza el término sirofenicia. De allí que nosotros podemos observar de que no puede haber confusión, ¿no es cierto? O sea, no hay contradicción entre estos dos versículos. Entonces no te olvides, el término Canaán llegó a referirse principalmente a Fenicia. Cuando Marco nos habla de esta mujer que era griega, es que probablemente era de ascendencia y habla griega. La Biblia no nos dice cuál era el nombre de la mujer, pero sí nos dice que además de ser sirofenicia, era gentil. Y es en Fenicia donde también vivían muchos judíos. Y esta mujer había escuchado la palabra de Dios. Y muchos habían presenciado la obra del Señor Jesucristo, en la cual hacía muchos milagros. Entonces, esta mujer había escuchado hablar del profeta Jesús. Y escuchó hablar algo muy hermoso. Ella había oído que el Señor sanaba todo tipo de enfermedades. Y fue ese oír que llenó su corazón de esperanza. Y como toda madre se preocupa por sus hijos, ella estaba muy afligida por un problema familiar. Es allí donde decide llevar su caso a Cristo. Quizás para ella, el Señor Jesús era el último recurso que le quedaba. ¿Y por qué decimos esto? Porque ella había buscado la solución de su caso en todos los dioses paganos, pero no encontró la solución. Y seguramente que al no haber encontrado solución en sus dioses paganos, ella también habrá tenido un poquito de incredulidad hacia el Señor Jesús. Pero he allí que con frecuencia escuchaba decir a sus paisanos que Cristo era el mejor médico y que para él no había ninguna enfermedad que él no podía sanar. Entonces puso sus esperanzas en Cristo Jesús. Y este es un ejemplo para nosotros también. Muchas veces nosotros dejamos a Cristo en el último lugar porque pensamos que la solución la podemos encontrar en el mundo. Pero la verdad es que Cristo tiene que estar primero en nuestras vidas, porque Él lo puede absolutamente todo, mis hermanos. Y es allí donde esta mujer cree en el Señor Jesucristo. Ahora, como lo dijimos en la lección anterior, el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿cierto? Y en la iglesia
ya no hay ni griego ni judío. Y Pablo lo explica de manera magistral, ya que en sus tiempos esta era una división religiosa, o una distinción que se llama también. Y fíjate que en este versículo de Colosenses capítulo 3, versículo 11, encontramos algo tan interesante, tal y como te lo está mostrando el cuadro que estamos aquí analizando. Aquí vemos dos periodos bien definidos. Un periodo antes de Cristo, donde la división religiosa era una barrera que existía entre los judíos y el pueblo gentil. ¿Eso qué significa? Eso significa que tanto los escribas como los fariseos se oponían al camino de Dios. Ellos pensaban que solo Dios era exclusivo para los judíos. Es decir, que había mucha hipocresía entre ellos mismos, en tanto que la evangelización y sus prédicas eran erróneas. Pero en el periodo cuando Cristo vino, todas esas barreras fueron derribadas por el Señor. Él dijo que todos tenían la oportunidad de adorar a Dios y ser salvos por Jesús. Y es precisamente en esa época en la cual Jesús visita a los gentiles que muchas personas paganas se convierten al Señor Jesucristo. Inclusive algunos de ellos eran miembros de la iglesia de Colosas. Y aquí se ve que la difusión del evangelio fue una gran obra, hermanos. Y los misioneros se habían dirigido hacia el norte, a distintos lugares, de tal manera que muchas almas se ganaron para Cristo. Es que en Cristo ya no existe ningún tipo de barreras, y cualquier persona que esté unida al Señor Jesús, ahora son considerados hermanos. Todos los que escuchan la palabra de Dios y creen en el Señor Jesús, es mi hermano o mi hermana. Así lo decía él mismo. No importa cuál sea el color de su piel. Lo que a Cristo le importa es el corazón de esa alma. Entonces, si estamos unidos al Señor, somos uno en Cristo. De allí que en el pueblo de Dios nos llamamos hermanos, y toda relación de hermandad es de armonía con Cristo Jesús, y pronto estaremos juntos con Él para la eternidad. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿De qué nacionalidad era la mujer sirofenicia? Esta mujer era de Fenicia. ¿Qué nos dice Pablo de los gentiles y de las mujeres? Él nos dice que todos somos uno en Cristo Jesús. Pregunta número 2. ¿Qué serio problema familiar tenía la mujer sirofenicia? ¿A quién se presentó y cuál fue su pedido? Marcos capítulo 7, versículo 25 y 26 dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, enseguida que oyó de él, vino y se echó a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogó que echase al demonio fuera de su hija. El libro de San Mateo capítulo 15 versículo 22, última parte, nos dice: clamaba: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está grave, atormentada por un demonio. El versículo 24 de Marcos 7 nos dice que el Señor se escondió en una casa porque quería pasar desapercibido. La razón de su decisión tendría que ver quizá con su propósito de descansar e instruir a sus discípulos, lejos del agobio constante de las multitudes. No olvidemos que estaba en una tierra de gentiles, y es a los gentiles donde Pablo llevaría el mensaje de Dios. Además, mis hermanos, aún no era tiempo de abrir completamente la puerta a los gentiles, en tanto que los judíos no se hubieran saciado de la palabra de Dios. Pero ese esfuerzo que hizo para pasar por desapercibido resultaron inútiles, debido que hasta los paganos ya lo empezaban a buscar. Es allí donde una mujer escuchó de su estadía en el pueblo y fue a buscarlo y lo encontró. Y es el instinto maternal que hizo que la mujer que tenía una hija endemoniada
viniera Cristo Jesús por ayuda, porque su hija estaba siendo atormentada por un demonio. La mujer estaba intercediendo con sus ruegos para alcanzar una bendición a favor de su hija. Y esto es un ejemplo de lo que debemos hacer como obra intercesora de los padres por nuestros hijos ante Dios. Ella en su alabanza reconocía a Cristo como hijo de David. Ella rogaba, insistía, clamaba. Ella pedía misericordia al Señor, pero Él no le hacía caso. Imagínate tú, ¿cómo te sentirías si ves a Cristo pasar por tu casa y tú tienes un grave problema por resolver? Y tú le pides ayuda a Él, pero Él no te hace caso, ni siquiera te mira. Por último, no te dice nada. Seguramente que tú te sentirías mal. Incluso hasta pensarías que Él es un arrogante. O tal vez te hubieras molestado demasiado. Según lo que dice el libro de Mateo capítulo 15 versículo 22, ella seguía a Jesús y a sus discípulos, clamando por ayuda. Y es aquí como se ve a una mujer que tenía puesta toda su fe en Dios. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está grave, atormentada por un demonio, clamaba a grandes voces. Así también debemos clamar a Dios para que nos ayude a tener valor en estos últimos tiempos, para continuar con el camino que Él nos ha trazado. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué serio problema tenía la mujer sirofenicia? Tenía una hija endemoniada, hermanos. ¿A quién se presentó y cuál fue su pedido? Se presentó a Jesús, pidió misericordia y le pidió que sacara el demonio que tenía su hija. Pregunta número 3. Estamos en el subtítulo que dice el Evangelio a los gentiles. ¿Cuál fue la actitud equivocada de los discípulos hacia los gentiles, mujeres y niños? ¿Quién rompió toda barrera de separación? ¿Qué nos dice Mateo 15:23? Pero Jesús no le respondió nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despide la que viene gritando detrás de nosotros. En el libro de Lucas capítulo 18 versículos 15 y 16 que nos dice: la gente traía los niños a Jesús para que los tocara. Al verlos, los discípulos los reprendieron. Pero Jesús los llamó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no les impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 13 y 14 que dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio de enemistad. En este versículo aparentemente Jesús no escucha a la mujer, pero es que el Señor, además de probar la fe de esta mujer, también le estaba dando una lección a los apóstoles. La mujer pertenecía al grupo de los gentiles, y cuando ella le pide ayuda a Jesús, Él no le respondió. Inclusive hasta los discípulos la obstaculizaban. Es que ellos no comprendían su aflicción. Entonces los discípulos, llenos de incredulidad, pensando que Jesús no atendería a esta mujer, pidieron al maestro que la despida, porque los estaba incomodando. Sus gritos no les caían bien a los discípulos. La Biblia no nos dice quiénes fueron estos discípulos, pero aquí la mujer se encontró con dos posiciones bien definidas. El primero fue el silencio del Señor Jesús, y el segundo fue el desprecio de los apóstoles. Pero es que aquí Cristo iba a derribar esa barrera que existía entre judíos y gentiles. Ahora, la mujer de Sirofenicia no era de corazón orgulloso, porque si hubiera sido así, no habría soportado lo que parece ser un desprecio. Ella era de corazón humilde. Pero fíjate aquí, hermano,
Esta mujer convirtió el silencio del Señor para apoyar su petición. Aquí vemos a esta mujer como un emblema del estado del pecador, que es consciente de la profunda miseria del alma. Y cuando se da cuenta, clama y pide misericordia. Mira esta mujer, seguramente habrá visitado, además de los dioses paganos, también a los brujos, a cuantos médicos de la época, o también a los que leen las cartas, los que ahora nosotros conocemos el horóscopo. Ahora, esos trabajos no son gratuitos, ¿cierto? Tienen un costo. Y aquí hace la pregunta, ¿cuánto habrá gastado esta mujer para sanar a su hija? Claro, el Señor Jesús con su silencio la estaba obviando prácticamente. Pero por otro lado vemos la carencia de paciencia de parte de los apóstoles. Y la estrategia de Cristo era precisamente hacerle ver a los discípulos que ellos no tenían paciencia. Eso era lo que estaba buscando el Señor. Dios quería enseñar que Él había venido al mundo a quitar las barreras que dividen y que no dejan acercarse a Dios. Ahora mira lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 15 y 16. Aquí nos dice que los discípulos también reprendieron a los niños para que no se acercaran a Jesús, para que no lo tocaran. Aquí vemos claramente que los apóstoles aún no comprendían el ministerio del Señor, pero Jesús, con su voz de bondad, con su voz de Padre, con su voz amorosa, los instruía con cada ocasión en la cual se encontraba. Dejad a los niños que vengan a mí, y no los impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. Así dijo el Señor. Pensemos en el ejemplo tan grandioso que nos ha dejado Jesús. Y con una lección sencilla nos dice que lo que tenemos que cambiar es el carácter. Fíjate en el carácter de un niño. ¿Cómo es el carácter de un niño? Si queremos llegar al reino de los cielos, tenemos que cambiar nuestro carácter. Por eso el Señor nos pone el ejemplo de los niños. Nuestro carácter tiene que ser así, como el carácter de los niños. Es que la creencia de la época era que los niños, porque eran pequeños, porque eran menores de edad, no eran tan importantes. Y al igual se pensaba de las mujeres. Pero el Señor Jesús consideró a los niños y a las mujeres de una manera muy distinta a la costumbre judía. Allí el Señor nos enseñó que no debemos prohibir a los niños escuchar y participar de las cosas de Dios. Y no hay motivo para hacerlos caer a estos pequeños. Es por eso que en Lucas capítulo 17 versículo 2 dijera: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Es que cuando un niño viene a Jesús, el inicio en la palabra de Dios es mucho más eficaz, hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál fue la actitud equivocada de los discípulos hacia los gentiles, mujeres y niños? Fue una actitud de reprensión para que no molestasen al Maestro. ¿Quién rompió toda barrera de separación? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pregunta número 4. Probándola, ¿qué le dijo Jesús a la mujer sirofenicia? ¿Quiénes son las ovejas perdidas de Israel y los hijos de Dios? ¿Qué nos dice Mateo capítulo 15, versículo 24? Él respondió: soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice: pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos nacieron no de sangre, ni por el impulso de la carne, ni por el deseo de un varón, sino de Dios. Lucas capítulo 19, versículo 10, ¿qué nos dice? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta respuesta parece ser un desprecio más.
o una respuesta dura. Cualquiera que escuchara esto hoy, seguramente se hubiera marchado con una tremenda indignación. Imagínate si es a ti a quien el Señor hubiera dicho esta frase. Tú pidiéndole al Señor y Él que no te contesta. Así se sintió esta mujer. Pero ella persevera, hermanos. Ponte a pensar si ella se hubiera sentido ofendida o se hubiera ido ofendida. ¿Qué hubiera pasado con su hija? Los demonios hubieran seguido haciendo estragos en su vida. Pero esta mujer demostró ser valiente y aguerrida. Y aquí veamos esta frase. Cuanto más me desprecias, más me humillo ante ti, habrá dicho la mujer sirofenicia. Pero más allá de la respuesta dura, esto fue una enseñanza de Jesús hacia sus discípulos. El Señor sabía que esta mujer tenía muchos deseos de verlo. Por eso vino hacia él. Y el Señor también estaba buscando a esta mujer, porque ella también era su hija. Ella era una oveja perdida a quien el Señor estaba buscando. Ahora, Cristo estaba allí con sus discípulos porque quería enseñarles que el pueblo de Israel se había llenado de orgullo al despreciar al mundo pagano. ¿Y cómo era la ignorancia del pueblo de Israel referente al conocimiento de la palabra de Dios? Es que Israel era la nación quien debía predicar la verdad, porque ellos eran a quien Dios había revelado la verdad. Por eso fue escogida entre todas las naciones del mundo. Pero el pueblo de Israel, en lugar de esforzarse para dar a conocer la luz de Dios, se llenó de orgullo. Es por eso que los discípulos muchas veces se resistían y despreciaban al mundo pagano y se sentían orgullosos porque Dios los había elegido como su pueblo. Ahora miremos nuestra realidad, veamos nuestra actualidad. Tengamos aquí mucho cuidado, porque hoy nosotros podemos estar en la misma situación del pueblo de Israel. Podemos estar despreciando a las personas del mundo, pensando que somos el pueblo escogido de Dios, pero que en realidad nuestras actitudes dicen lo contrario. El corazón lo podemos tener lleno de orgullo, hermanos, y no queremos compartir la palabra de Dios, ni mucho menos hacemos esfuerzos para ayudar a salvar las almas en el mundo. Por eso el Señor decía, soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para demostrar que el mismo pueblo estaba ciego y había puesto una tremenda barrera que no les permitía ver más allá de su orgullo, más allá de su hipocresía, más allá de su maldad. Y esa era la barrera que Cristo vino a derribar. Entonces esta mujer era una oveja perdida que Israel no quiso rescatar. Recuerda que es nuestro deber mostrar la luz de Jesús, porque es a nosotros a quien Dios nos ha enviado a buscar a esas almas. Y debemos hacer reconocer el camino de salvación para que decidan cambiar su vida y comiencen a vivir con Jesús. Es que todos tenemos la posibilidad de recibir la vida eterna y el derecho de ser hijos de Dios, así como la mujer de Sirofenicia. Y no solamente el Señor nos dejó a esta mujer como ejemplo, también nos dejó otro ejemplo. Acuérdate de la historia de Zaqueo. Él también fue una oveja perdida. Por eso el mismo Señor decía, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Probándola, ¿qué le dijo Jesús a la mujer sirofenicia? Soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de Israel y los hijos de Dios? Son todas las personas que conocieron a Cristo y se alejaron, y también los que no conocen la palabra de Dios
y desean saber de Él para venir a su pueblo. Pregunta número 5. El título dice el Evangelio a los gentiles. ¿Por qué se postró ante Jesús la mujer sirofenicia? ¿Qué volvió a pedir a Jesús? Mateo capítulo 15 versículo 25 nos dice: entonces ella vino, se postró ante él y le dijo: Señor, ayúdame. Y Colosenses capítulo 2 versículo 9 nos señala: porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Filipenses capítulo 2 versículo 6, 10 y 11 nos dice lo siguiente: quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Cuando la mujer sirofenicia se dirigió a Jesús como hijo de David, él había respondido: no he sido enviado sino a las ovejas de la casa de Israel. Esta mujer se consideraba sin derechos porque era gentil. Sin embargo, ella se humilló, se arrodilló ante el Señor y clamó por ayuda. Señor, ayúdame, le dijo. A ella no le importó que el Señor la ignorara. Ella convirtió ese desaire en fortaleza para caer de rodillas ante Jesús. Es que Cristo es Dios, hermanos, y en Él estamos completos. La mujer le rogó por unas migajas que caen de la mesa del Maestro. Es que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjate en el cuadro que estamos observando. En el Señor Jesús están todos los atributos divinos: omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. El Señor Jesús es eterno, inmutable, es Dios bondadoso, es Dios de amor, es nuestro Creador. Jesús no se aferró a nada para venir a buscarnos. Él vino al mundo con alegría para poder salvarnos. Como lo dice en Hebreo capítulo 10 versículo 7. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Eso era lo que decía el Señor Jesucristo. Y la mujer demostró al Señor que no importa comer de las migajas para encontrar ayuda. ¿Qué significaban las migajas? Las migajas significaban un poquitito de gracia que ella esperaba alcanzar de nuestro Señor. Ya te hemos dicho, hermanos, que en su corazón no había orgullo, ese orgullo que pudiera afectar sus conductas. Ella reconoció a Cristo como su Salvador y entendió que Él puede hacer todo lo que le pidamos, siempre y cuando le pidamos con fe, hermanos. El Señor quiere que nos humillemos ante Él, que le pidamos con amor todo lo que nosotros querramos, y Él nos va a dar. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Por qué se postró ante Jesús la mujer sirofenicia? Porque lo reconoció como su Salvador personal. ¿Qué volvió a pedir a Jesús? Ella pidió ayuda para sanar a su hija. Pregunta número 6. ¿Con qué palabras prueba una vez más Jesús a sus discípulos y a la mujer? ¿Con qué respuesta sabia, insistente y mansa logró la bendición anhelada? ¿Qué dice Mateo capítulo 15, versículo 26? Él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Marcos capítulo 7, versículo 27 al 29, que nos dice: pero Jesús le dijo: deja que primero se sacien los hijos. No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella respondió: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa
comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido ya de tu hija. Lo que la mujer está experimentando es una fuerte prueba de fe. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cristo le estaba diciendo que no era justo dar a los enemigos de Israel o a los extranjeros las bendiciones que él había traído al pueblo escogido de Dios. Quizás esta fue la frase más dura que ella había escuchado en su vida. Seguro estoy, hermanos, que si alguno de nosotros escuchara esta frase del propio Jesús, sale muy desanimado y se va molesto inclusive, o tal vez se va llorando de cólera. Es que el Señor estaba comparando a esta mujer con un perro. Ahora, algunos estudiosos dicen que los israelitas utilizaban la palabra perro en referencia a los gentiles, pero la mujer estaba dispuesta a soportar aquel reproche, porque creyó en el Señor Jesús. Pero aquí había algo tan importante que la mujer se había dado cuenta ya. Es que al mirarle a los ojos al Señor, se dio cuenta que en su mirada reflejaba su bondad, reflejaba su misericordia, reflejaba su amor, su compasión. Y eso era lo que el Señor Jesús no podía ocultar. Es que Cristo no puede negar su ayuda a una de sus ovejas. Lo que Él quiere es que tú te humilles y le pidas con mucha paciencia y con mucho amor. Sí, Señor, le dijo, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. La paciencia de la mujer fue lo que provocó que Cristo atendiera su pedido. Esta mujer clamaba de lejos, pero que se iba acercando cada vez más hasta llegar junto a Él y mirarle a los ojos. Aquí nosotros debemos preguntarnos, ¿a qué distancia estamos del Señor Jesucristo? ¿O es que estamos siguiéndole de lejos o estamos muy cerca de Él? Estamos mirándole a los ojos. Y cuando el Señor ve la firmeza de su fe, le dijo a la mujer: por lo que has dicho puedes irte. El demonio ha salido ya de tu hija. La mujer sirofenicia había pasado el examen de fe a la cual había sido sometida por el Señor Jesús. Aquí debemos comprender, hermanos, que Jesús había salido de Israel porque los escribas y fariseos estaban tratando de matarlo. Y ahora se encontraba con una persona de una raza desdichada, una raza despreciada, que no había sido favorecida por la luz del Evangelio, pero que esa persona se entrega de inmediato a la divina influencia de Jesús. El trabajo que debían realizar los fariseos no existía. Porque recuerda tú que esa labor le pertenecía a ellos, que era buscar a las almas perdidas del Señor Jesús. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué no lo hacían? Es que ellos, tanto los escribas como los fariseos, se la pasaban murmurando, se la pasaban quejándose todo el tiempo, hermanos. Y ellos manifestaban con esa actitud su incredulidad, su amargura, y rechazaban la salvación gratuita que Cristo les había traído. Esa salvación que el Señor les estaba ofreciendo. De allí que nosotros debemos predicar la palabra de Dios, como debe ser, hermanos, sin ponerles barreras a la gente. Muchas veces nosotros incomodamos a las almas que llegan por primera vez a la iglesia. Ya estamos diciéndole: no te vistas así, no comas esto, no comas lo otro. Y hay muchas experiencias en las cuales nosotros mismos hemos corrido a muchas personas de la iglesia. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando llegan nuestros hermanos por primera vez a la iglesia. Prediquémosle la palabra de Dios. Ayudémosles a confiar en Dios.
ayúdale a cambiar el corazón primero, porque el resto viene por añadidura, como dice la palabra del Señor. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Con qué palabras prueba una vez más Jesús a sus discípulos y a la mujer? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Con qué respuesta sabia, insistente y mansa logró la bendición anhelada? Con una hermosa respuesta: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Pregunta número 7. El título dice: la fe dada a los santos de los últimos días. ¿Cómo elogió Jesús a esta mujer por su persistencia y respuesta humilde? ¿A quién representa la mujer sirofenicia en el último tiempo? Mateo capítulo 15, versículo 28 dice: entonces Jesús respondió: mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieres. Y su hija quedó sana desde esa hora. Marcos capítulo 7, versículo 30 dice: y cuando ella llegó a su casa, encontró a su hija en cama, y que el demonio había salido. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, ¿qué nos dice? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y primera de Juan capítulo 5, versículo 4, ¿qué nos dice? Porque todo lo que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe, hermanos. Así dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dio su aprobación a la fe de esta mujer. Y el premio que ella tiene por su fe en Cristo fue la gracia que el Señor le otorgó. Ese demonio que atormentaba a la muchacha había sido reprendido por Jesús. Ahora, por este acto, Jesús demostró que esta mujer que se encontraba en la condición de paria ya no era extranjera, sino era hija de Dios. Y como hija de Dios, también participa de los dones del Padre. Entonces el Señor, volviéndose hacia ella con una mirada de compasión y amor, dijo: oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Desde aquella hora su hija quedó sana. El demonio no la atormentó más. La mujer se fue reconociendo a su Salvador, feliz por haber obtenido lo que ella estaba buscando. Esta mujer, hermanos, como muchas madres, dio todo por ver a su hija feliz y libre de maldad. Recordemos que la paciencia es una de las grandes virtudes de los hijos de Dios. Y ella fue una de las hijas de Dios que con su paciencia y guardando los mandamientos y la fe de Jesús, pudo triunfar sobre la maldad que ofrece el mundo. De allí que primera de Juan capítulo 5, versículo 4 diga: porque todo lo que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe. Y la mujer sirofenicia venció al mundo con la fe, hermanos, con Cristo Jesús. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo elogió Jesús a esta mujer por su persistencia y respuesta humilde? Grande es tu fe, le dijo el Señor. ¿A quién representa la mujer sirofenicia en el último tiempo? A los que con paciencia guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, ¿cómo resumimos esta lección? Es la fe de esta mujer la que Dios quiere. Esta es la fe que Dios elogia. Esta es la fe que Dios ha diseñado para nosotros. La mujer sirofenicia estaba muy preocupada por su hija. La desesperación era tal que quizás terminó el último centavo de dinero que tenía por amor a su hija. Pero el problema era que los medios a los cuales ella había recurrido no eran los correctos. Pero cuando escuchó hablar de Jesús, que Él estaba en su propia tierra, no dudó en buscarlo. El amor maternal hizo que su fe la llevara a Jesús, no importa lo que le sucediera. Sin embargo, cuando estuvo frente a Él,
Cristo la puso a prueba. Ella no esperaba un desaire de parte del Hijo de Dios. Primero, al no responder su petición. Luego, al responder que las bendiciones eran solo para los hijos de Israel. Y posteriormente, al ser comparada como un perrillo. Pero esta mujer era de mucha fe, hermanos. Y su paciencia y la confianza eran sus principales aliados. Y eso fue lo que agradó al Señor. Por eso la elogió. Entonces, luego de mirar a los ojos al Señor Jesús, se pudo dar cuenta de su misericordia, de su bondad. Y es allí donde el Señor accede a su petición. Ella aceptó a Cristo como a su Salvador personal. Ella era una de las ovejas perdidas que los hijos de Israel tenían como misión buscarla, pero que por su incredulidad y por su orgullo no pudieron hacerlo. Pudo más la envidia, la arrogancia de los escribas y fariseos. Pudo más las murmuraciones que ellos solo se dedicaban a hacerlo, antes de que a la misericordia y al amor de Dios y al prójimo. Hoy podemos estar nosotros como aquellos hijos de Israel, orgullosos de ser el pueblo escogido de Dios, pero que nuestras acciones pueden estar diciendo lo contrario. Es decir, que nuestras acciones condicen de lo que pregonamos. Dios nos ha dejado la misión de buscar a estas ovejas perdidas. Recuerda que Jesús decía: tengo otras ovejas en otros rebaños a quienes debo traer. Y nosotros debemos hacer grandes esfuerzos por buscar y traer a esas ovejas que están perdidas, que se encuentran dispersas en el mundo. Como pueblo de Dios, mis queridos hermanos, debemos tener genuina confianza en Dios. Es decir, la confianza en su esencia. Pero pareciera que muchas veces esa fe, esa confianza se vuelve infructuosa, tímida y vacía. A veces pensamos mucho antes de dar un paso de fe. Y decimos: ¿y si sale mal lo que pienso hacer? ¿Y si esto no surte efecto? Es que, mis queridos hermanos, en realidad son estos pensamientos los que llegan porque no usamos la fe de manera que Dios la diseñó. No nos humillamos ante el Señor. Hermanos, aprendamos mucho de esta mujer que tuvo fe y que Dios la eligió por esa confianza que ella tuvo en Él. Que Dios los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Volviéndose hacia ella con una mirada de compasión y amor, dice: oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Desde aquella hora su hija quedó sana. El demonio no la atormentó más. La mujer se fue reconociendo a su Salvador y feliz por haber obtenido lo que pedía. Dios te va a conceder. Dios te va a dar aquello que estás pidiendo y suplicando. El Señor sabe lo que es mejor para ti y lo que necesitas. Espera pacientemente en silencio. Conversa con Él. Sea tu ayudador, tu consuelo. Te dará respuesta. El Señor responde oraciones. El Señor cumple sueños. El Señor nos ayuda a alcanzar nuestras metas. Por eso estamos aquí. Y podemos dar testimonio de un amor incomparable, misericordioso, un amor que solo inspira paz a sus hijos. La bendición sea contigo. Dios te guarde, te prospere, te conserve con bien y pueda abrir tu boca para manifestar de su grandeza. Y a la iglesia le dé estrategias santas, osadas para seguir predicando el evangelio. Abramos los templos, que se manifieste el poder de Dios. Ahora el mundo necesita saber de un Cristo que puede vencer cualquier adversidad, cualquier tempestad y cualquier peste, porque así lo ha hecho. Y nosotros, cuando allá andamos en la calle predicando, somos el testimonio vivo de un Cristo que vence a todo.
Que el Señor esté con nosotros, queridos. Y si es su voluntad, nos volveremos a encontrar. Vamos a orar. Gracias, Padre mío, te has manifestado. Hemos escuchado tu palabra, Señor. Ahora permite que ella pueda hacer su obra transformadora, de quebrantar, Señor, nuestro corazón duro con esa espada de dos filos. Señor, por favor, trasciende, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos a entender que lo que prima en estos momentos es la edificación de nuestro carácter. Un carácter semejante, idóneo, Señor, contigo, Padre Santo. Haznos, Señor, merecedores de tu gracia. Bendice a todos mis hermanos a nivel mundial, Padre Santo. Aquellos que han atravesado dura prueba y que te has manifestado, Señor, con tu poder, trayendo consuelo y paz. Gracias, Señor, porque a ti recurrimos. No tenemos a dónde más, Señor, como la mujer que se aferró firmemente, Señor, porque tú eres un Dios sabio, un Dios comprensivo y amoroso. Dejamos nuestras vidas, todo, Señor, en nuestras manos y en especial la salvación de aquellos que todavía no hemos conquistado para ti en tus manos de amor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.